Necesito de su apoyo, por favor, Ariana, Aileen, Diana, Estrellita, Miguel, Meisu, necesito que me ayuden a resolver el ejercicio. ¿Ya, Yayir? A ver, atentos. Como ya les estaba mencionando, veremos las ideas secundarias y las ideas de tercer orden. Nuestro componente habitual es, pues, conocer que el texto está compuesto por el tema, por la idea principal, por las ideas secundarias, las ideas de tercer orden. Además que las ideas particulares vendrían a ser aquellas que tienen por finalidad evaluar si el lector también logra conocer o no a la zona de explicación del texto, ¿no? A la zona de detalle, a la zona de el funcionamiento del texto. En dichas unidades, el autor explica, ejemplifica o desarrolla lo propuesto en el marco de la idea general del texto. Es por este motivo que es importante desarrollar la capacidad intelectiva del lector de distinguir, captar las expresiones que sobre asuntos puntuales el autor ha propuesto en el texto, ¿no? Bien, por lo general encontramos que una idea es compatible cuando es una, mira, hay dos opciones, ¿ya? Hay dos opciones, la expresión textual y la expresión equivalente. Cuando sea una expresión textual, obviamente será una copia literal. Esto ya, obviamente, lo vas a reconocer prontamente, ¿no? La alternativa aparece igual que en el texto. Lo que sí te quiero advertir es aquí, sobre la expresión equivalente, la paráfrasis. ¿Ya? La paráfrasis. Tengan cuidado, por favor, con la paráfrasis. Sucede que yo puedo decir una información de diferentes maneras. Yo puedo decir una información, ¿no? Usando otros términos. Pero a pesar de que se usen otros términos, igual se estaría dando el mismo significado, pues, ¿no? Dando el mismo significado. ¿Ok? A ver, miran por acá, por favor. Tenemos dos formas de la paráfrasis. La mecánica consiste, ¿no? La paráfrasis mecánica consiste en que a la palabra, perdón, a la expresión, a la frase, se le reemplaza por su sinónimo. Mientras que la constructiva viene a ser aquella que reemplaza por explicaciones, por definiciones. Miren, chicos, si dice una zona del texto, ¿no? Si dice una zona del texto, la tiza es deleznable, vamos a suponer, ¿no? Entonces, una paráfrasis podría decirnos, la tiza es frágil. Lo único que he hecho es cambiar deleznable por frágil, ¿te das cuenta? Esta se llama paráfrasis mecánica. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero, si yo digo, la tiza se rompe fácilmente, ¿qué es lo que he hecho ahora? Explicarte qué significa deleznable. Esta ha sido mi intención, explicar qué significa deleznable. Por lo tanto, ahora mi paráfrasis se llama constructiva. ¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Distinguen una paráfrasis de la otra? ¿Sí? Muy bien, Yair. Avanzamos. Vamos a primero a este texto, por favor, y quisiera que de él extraigan ustedes el tema y la idea principal. A ver, conocido también como Tribunal de Santo Oficio, era un tribunal religioso que tenía como objeto mantener la pureza de la fe, perseguir y castigar el delito de herejía, o sea, el ataque a los dogmas y prácticas de la Iglesia, protegiendo a los súbditos españoles de la contaminación de los herejes protestantes, judíos y musulmanes. Otros delitos perseguidos por la Santa Inquisición eran los pecados contra las buenas costumbres, como la bigamia, la brujería, etc. Finalmente, perseguía y castigaba la lectura de libros prohibidos en una lista que anualmente publicaba el Santo Oficio, llamado Index Expurgatorum.
desempeñando en este caso la Inquisición una función política en defensa del Estado español, pues en la censura de libros no solo se impedía la lectura de obras heréticas, sino también las que expresaban las ideas antimonárquicas y antiabsolutistas que estuvieron de moda en Europa del siglo XVIII. El Tribunal de la Santa Inquisición fue establecido en América por Felipe II y llegó a Lima en el gobierno de Virrey Toledo, entrando en funcionamiento en 1570. Jóvenes, quiero por el chat o por el audio, como se te sea más conveniente, el tema y la idea principal, por favor. Quisiera el tema y la idea principal, jóvenes. Santa Inquisición mantiene la pureza de fe y castiga los delitos de herejía, ¿no? Protege a los súbditos españoles de los herejes protestantes, mantiene la pureza de fe y castiga los delitos de herejía. Acá, ya está. Muy bien. Estoy de acuerdo en que el tema sea, pues, eh, el Tribunal de Santo Oficio, o también podemos señalar que el tema sería la Santa Inquisición, ¿no? El Tribunal de la Santa Inquisición es el mismo nombre. Esto es una paráfrasis, pues, ¿no? En el texto lo distinguimos. Y estoy de acuerdo con que la idea principal deba ser eh, que el tribunal tenía como objeto, como objetivo, como finalidad, mantener la pureza de la fe. Estoy de acuerdo contigo. El detalle es que perseguir el delito y castigar el delito de herejía, ¿te parece que es una finalidad más? ¿O es la misma anterior? ¿O es la forma de defender la anterior? Oye, ¿esta coma qué es? ¿Enumerativa? Es una coma aclarativa explicativa.
Claro, pues, exacto. Y allí, y si nos dice cómo lo va a hacer, ¿no te parece que eso sería una idea principal o secundaria? Si nos dice cómo lo va a hacer. A mí me parece, chicos, que eso de perseguir y castigar el delito de herejía es la forma como defenderá la pureza de la fe. Es la explicación de cómo mantendrá a la pureza de la fe. Por lo tanto, esta es una idea, ¿qué cosa? Según secundaria. Porque no solo ataca a la herejía, sino también atacará a otros dogmas, a otras prácticas, a otras religiones, protestantes, judíos y musulmanes. De esta forma también defenderá la pureza de su fe. También ataca a otras costumbres como la bigamia, la brujería. Atacando a la bigamia y a la brujería, también está defendiendo la pureza de la fe. ¿Te das cuenta cómo son las ideas secundarias? Las ideas secundarias son explicaciones. Y ahora, jóvenes, me parece que la idea principal también se encuentra por acá. No solo defendió la pureza de la fe, sino también que ha defendido al Estado español. No sé si se entiende por aquí que ha cumplido también una función política. No solo es religiosa la función del Tribunal del Santo Oficio, sino también tiene una función política. Defiende al Estado español. ¿Se dan cuenta? Claro. ¿Y cómo defendió al Estado español, chicos? ¿Cómo fue la defensa del Estado español? ¿Cómo hizo que defendieran al Estado español? ¿Qué hizo el Santo Oficio para defender al Estado español?
Claro, esta función política la realizan censurando libros, ¿no? O sea, la idea secundaria de esta zona de la idea principal sería censurando los libros para que acá no se puedan leer en estos libros las ideas antimonárquicas, ¿no? Las ideas antimonárquicas, antiabsolutistas. ¿Y cómo se llamó, jóvenes, esa lista de libros prohibidos? ¿Qué nombre recibió esa lista de libros prohibidos? ¿Qué nombre recibió? Ya está. Ese nombre ya no es idea secundaria. Está puntualizando a la idea secundaria. La idea secundaria es, pues, que prohibieron libros, pero el nombre de esa prohibición de libros se llama índices purgatorum y esta sería una idea de tercer orden, una idea terciaria, si quieres así. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora pueden contestar estas dos preguntas, chicos. Ya que hemos hecho el análisis del tema, idea principal, idea secundaria, hasta idea de tercer orden, pueden contestar estas dos preguntas. ¿Cuáles serían las claves?
Bien, la clave de la 1 correctamente es la lista de libros prohibidos, la E, y en la 2 la respuesta debe ser la D dado, ¿no? Tomando en cuenta que la 1 es una transcripción y la D viene a ser una paráfrasis, un parafra o un parafraseo, ¿no? Un parafraseo. Avanzamos por aquí y vamos a ver ahora otro texto, ¿ya? Atentos, dice, la fascinación por el murciélago se ha manifestado desde épocas precolombinas. En razón de sus características naturales, sus hábitos nocturnos lo convierten en el objeto ideal para crear abundancia de elementos simbólicos y asociados con personajes misteriosos, ordinarios y deidades míticas. Por ello es un elemento recurrente en las expresiones artísticas de las antiguas culturas del Nuevo Mundo, pues constituye el vínculo entre la vida y la muerte, por un lado, y con las ideas de la naturaleza, por otro. La escuela dominica era unas consideradas como la entrada al más allá. Eh, los mayas del sureste de México, Guatemala, Honduras, reverenciaban al dios Camazos, representado por un murciélago vampiro en los glifos y cerámica. El hijo para la ciudad precolombina de Copán era la cabeza de un murciélago nariz de hoja. La asociación con el animal llegó al imperio inca al agregarse fragmentos de piel de murciélago a la vicuña para las prendas reales, pechera y capa, que según las crónicas de los españoles vestía el emperador inca Atahualpa. A pesar de lo grotesco que pudiera ser su aspecto y su inmediata impresión de rechazo por ser un animal que se alimentaba de sangre, las culturas del Nuevo Mundo respetaron y veneraron a estas criaturas de la noche, entretejiendo mitos y creando finas piezas de arte. A ver, igual chicos, quiero el tema y la idea principal por el chat, ¿ya? Tema e idea principal por el chat, luego para ir a las ideas secundarias.
Efectivamente, jóvenes, aquí el tema sería la fascinación por el murciélago, ¿no? Lo voy a subrayar o bueno, lo voy a resaltar, ¿no? La fascinación por el murciélago, pero eh, ujú. Jóvenes, me parece que el tema solo sería el murciélago. Voy a corregir acá. Tu tema solo tendría que ser el murciélago. O sea, el texto ha hablado del murciélago, pero el murciélago del Nuevo Mundo, o de las antiguas culturas del Nuevo Mundo, o en las antiguas culturas del Nuevo Mundo. Ese es tu tema. Y la idea principal es que el murciélago en las culturas del Nuevo Mundo causó fascinación. Esa es la idea principal. Causó fascinación. Y la idea principal, y la idea, bueno, la idea principal, la idea secundaria de por qué causó fascinación, causó fascinación por sus hábitos nocturnos. Eso de acá es la idea secundaria. Ahora, ¿cómo es que lo representaron? Con personajes misteriosos, con deidades míticas, ¿no? Todas son ideas secundarias. Chicos, entonces, una vez que ya hemos identificado el esquema, podemos contestar las preguntas. A ver, en la pregunta uno nos dice, ¿en qué o cuáles párrafos, no? ¿En qué o en cuáles párrafos el autor particulariza el tema tratado? El tema era el murciélago en las culturas del Nuevo Mundo. ¿Y en qué párrafo se ha particularizado esto del tema, chicos?
Párrafo número 2, ¿verdad? En el párrafo número 2 ya nos dicen cuáles son esas culturas del Nuevo Mundo, pero los mayas por acá y por acá están hablando de los incas, ¿no? Entonces acá la respuesta sería párrafo número 2 porque se menciona a dos culturas, ¿no? Mayas e incas. Ya, vamos a la pregunta 2. Indique verdadero o falso. A ver, jóvenes, juntos. ¿El murciélago es el objeto ideal para crear abundancia de elementos simbólicos asociados con personajes misteriosos? ¿Qué dice? Miren, es el objeto ideal para crear abundancia de elementos simbólicos y asociados con personajes misteriosos. Esto debe ser verdad, verdadero, ¿no? Es una idea correcta. Bien. Ahora, las culturas del Nuevo Mundo respetaron y veneraron el murciélago a razón de su aspecto grotesco. Esto debe ser falso, muy bien. Y en Copán la cabeza del glifo era un murciélago nariz de hoja.
La C también es falsa, chicos. Miren, ahorita que lo acabo de leer bien, esto es falso, jóvenes. Dense cuenta. Miren, miren, subrayamos la zona donde se saca la C. Cuando se contestan así ideas secundarias puntuales, debes tener a la mano la zona de donde sacaste la respuesta. Dice, el glifo era la cabeza de un murciélago nariz de hoja. ¿Te das cuenta? El glifo era la cabeza de un murciélago. Repito, Romina creo que tiene dudas, ¿verdad? Repito, acá dice, el glifo era la cabeza de un murciélago, ¿ya? El glifo era la cabeza de un murciélago. Primero, para que se entienda, debemos partir de la idea de glifo. ¿Qué es glifo? Un signo grabado o pintado especialmente, los utilizados por los antiguos mayas. Un signo, un glifo, un signo. Ya. Ese signo, ese glifo, era la cabeza de un murciélago, nariz de hoja. El glifo no era todo el murciélago. El glifo solo era la cabeza del murciélago. Y acá dice en Copán, la cabeza del glifo, dice, como si el glifo fuese un animal, como que el glifo fuese ¿no? Una estatua. El glifo solo es una letra, un símbolo, es un garabato el glifo, si quieres así, una firma. Y esa firma de glifo solo era la cabeza del murciélago. Pero acá dice, la cabeza del glifo era un murciélago. ¿Te das cuenta de la diferencia? Confírmame, por favor. ¿Te diste cuenta de la diferencia? En el texto dicen que el glifo solo era la cabeza del murciélago y en la alternativa te dicen, ¿no? Que la cabeza del glifo era un murciélago, como si el glifo tuviera patas, cuerpo, manos. Ya, esto es un glifo, mira. Ya está, esto es un glifo, un garabato. Esto es un símbolo para los mayas, vamos a suponer. Esto es un glifo. Pues bueno, el glifo del cual hablan era la cabeza de un murciélago, ¿no? Sus ojos, ¿no? Su boca, ¿no? Su oreja. Y la nariz era una hoja. Ese era el glifo, chicos. El glifo era la cabeza del murciélago. Pero mira la B, pero la C, la cabeza del glifo, dice. Ya está, bien. La D, la caverna donde habitaban los murciélagos se concebía como el más allá, falso. Era la entrada al más allá, dice el texto. Falso. Lo subrayamos. Acá dice las cuevas donde habita eran consideradas como la entrada al más allá.
Y el emperador Inca Atahualpa vestía prendas elaboradas con piel de murciélago. Esto es verdadero. Listo, jóvenes. Vamos a contestar ahora preguntitas. Contestemos la pregunta 3, 4 y 5. A ver. 3, 4 y 5, chicos. Contestemos esta preguntita. A ver, 3, 4 y 5. Vamos, vamos. Bien, ¿cuál es el tema central? El murciélago del Nuevo Mundo, ya sabíamos, los mayas y los incas, clave la C. Término grotesco, obviamente repugnante. Y la pregunta 5 facilita. La 5, la 5. Si el murciélago fuese un animal de hábitos diurnos, perdería esa fascinación, ¿no? La clave sería la C. Excelente. Bien, jóvenes, pasamos a un ejercicio más. Texto C. Atentos. Nos dice, pues, Protágoras vivió en Grecia en el siglo V a.C. Enseñaba muchas disciplinas, pero se especializaba en alegatos dirigidos a jurados. Un joven llamado Eulato quería aprender el arte sofístico de Protágoras, pero no podía pagar sus altos honorarios. Por ello, le propuso Protágoras un acuerdo por el cual éste le daría las lecciones, pero no recibiría el pago hasta que Eulato no ganase su primer caso. Protágoras aceptó los términos del trato. Cuando Eulato terminó sus estudios, demoró mucho el inicio de su ejercicio profesional. Cansado de esperar vanamente por el pago, Protágoras abrió juicio contra su ex discípulo por el cobro de los honorarios que éste le adeudaba. Eulato hizo su propia defensa ante la corte. Sí, pues ante la corte, Protágoras presentó su versión del caso en un dilema aplastante, ¿no? Si Eulato pierde este caso, entonces por decisión del tribunal debe pagarme. Si lo gana,
por los términos del acuerdo, igualmente debe pagar. Eulato bien gana el caso o bien lo pierde, de todos modos debe pagarme. La situación parecía mala para Eulato, pero esta había aprendido bien, pero este debe ser, ¿no? Pero este, oye, mi secretaria se equivocaba, acá le escribí, chicos, pero este, ¿no? Había aprendido bien el arte de la retórica. Y como réplica presentó el siguiente contradilema. Si gano este caso, entonces, por decisión del tribunal, no debo pagar a Protágoras. Si lo pierdo, entonces, por los términos del acuerdo, tampoco debo pagar a Protágoras. Este caso, o bien lo gano o bien lo pierdo, de cualquier forma, debo pagar a Protágoras. Vamos a ver. A ver, por su bio retórico, Protágoras es el sofista más importante de Grecia. Esto falso. Sí, no se ha dicho eso en el texto. Existía debates filosóficos en la Grecia del siglo V. ¿Existían debates filosóficos en la Grecia del siglo V? Me imagino que sí, ¿no? Pero el texto no lo ha dicho, así que lo consideramos como falso. Un litigio es un dilema entre dos sofistas, también falso.
En el texto, el litigio se dio entre dos sofistas, pero no por ello voy a definir al litigio como el encuentro, el debate entre estos dos sofistas, pues, ¿no? Falso también. Ahora, la de plácido de esperar. Plácido de esperar. Plácido, chicos, pero no es que estaba cansado, disgustado, enojado. Acá dice cansado de esperar. ¿Se dan cuenta? También debe ser ¿qué? También debe ser falso, pues. ¿Está bien? Y la E, Eulato había aprendido bien el arte de la retórica y replicó presentando un contraargumento. Esto es verdadero. Listo. El texto tiene por tópico. El texto tiene por tópico. O sea, ¿cuál es el tema del texto, chicos? La respuesta aquí debe ser la naturaleza, no, el recurso del dilema, ¿no? El recurso del dilema. La clave debe ser la 2, la B. Chicos, tenemos dos preguntas más. Pregunta 3 y pregunta 4. Claro, un polidocente. La clave de la 3 debe ser la D, chicos. Él es un polidocente. ¿Está bien? Muy bien, Estrella. Claro, Mayra, un polidocente, ¿no? Se dice acá que enseñaba muchas disciplinas. Ahora, un título apropiado del texto es un caso que ilustra el uso del dilema, ¿no? La clave de la 4, la C de casa. La C de casa.
Bien, jóvenes. Por acá tenemos un ejercicio propuesto más. Manejable, ¿ah? Manejable, sencillo. 5 buenas debes tener. Porque las preguntas, todas, son explícitas o parafraseadas, tal como hemos enseñado hoy día, como hemos enseñado. Ya, atentos. A ver. En el encéfalo hay 3 zonas importantes, cada una responsable de distintos tipos de acción. Cerca de la médula está el bulbo raquídeo, que controla las funciones automáticas como la respiración y la digestión. En la parte posterior se encuentra el cerebro, que coordina el movimiento del control y el equilibrio conscientes, y permite moverse naturalmente. La parte más grande y compleja del encéfalo es el cerebro, que controla las acciones conscientes, el lenguaje, los sentidos, se encarga del pensamiento y es el centro de la memoria y el aprendizaje. El cerebro tiene 2 mitades, hemisferios cerebrales unidos por un manojo de fibras nerviosas. Las sensaciones de un lado del cuerpo están conectadas con el otro, con el lado contrario del cerebro, y los movimientos de un lado del cuerpo son controlados por el lado opuesto del cerebro. El lado derecho está relacionado fundamentalmente con lo artístico y la creatividad, en tanto el izquierdo es responsable de la comprensión, la lectura y el pensamiento. Principalmente el texto trata sobre... Chicos, el texto, si bien es cierto al inicio habla del encéfalo, pero dice dentro del encéfalo hay 3 zonas, ¿no? El bulbo raquídeo, el cerebelo y la parte más grande y compleja, el cerebro. Y todo esto ha explicado no al bulbo raquídeo, no al cerebelo, sino al cerebro. Entonces yo no sé cómo es posible que cuando te pregunten principalmente, tú estés marcando encéfalo. No sé, no entiendo. ¿Acaso has visto que en todo el texto ha estado presente el encéfalo? En todo el texto se ha hablado del cerebro y el primer párrafo ha sido la antesala para el cerebro. La clave de la 1 es la D, jóvenes. 2. Me fallaste, ¿ah?
Cuando se come un melocotón o pera, el bulbo raquídeo, chicos, la C. Habla de la digestión. Se desprende del texto que los hemisferios cerebrales son funcionalmente, o sea, semejantes. Análogos son semejantes, pues. La clave de ser asimétricos, pues, ¿no? Se ocupan de cada uno de un elemento diferente, ¿no? Avanzamos. Pregunta 4 y 5. En la 4, si se sufre de un golpe, en la pierna derecha el dolor se procesa en... El texto dice por acá. Un ratito, voy a apagar y vengo ya, un ratito. Muy bien, la 4, chicos, debe ser el hemisferio izquierdo. Pues acá te están diciendo, las sensaciones de un lado del cuerpo están conectadas con el lado contrario del cerebro. Y los movimientos de un lado del cuerpo son controlados por el lado opuesto, ¿no? El derecho está relacionado fundamentalmente con lo artístico y la creatividad,
Entonces, que la izquierda es responsable de la comprensión, la lectura y del pensamiento. ¿No? De eso se puede entender que si hay un golpe en la pierna derecha, el hemisferio izquierdo. Y en la 5, al escribir un poema, se está poniendo en acción. Oye, cuando dice poema, escribir un poema, hablan de creatividad. Entonces la respuesta sería la A también, ¿verdad, chicos? La A. Excelente, Yayir. Bien, jóvenes, esto ha sido la clase de las ideas secundarias. Como ven, debemos ser cada vez más específicos hasta llegar a la respuesta. Bien, me he robado 5 minutos de su examen, por favor. El examen está sencillo. Pasen al examen y a mandar sus claves, por favor, ¿ya? Si no, me van a jalar las orejas. Gracias por la atención, gracias por sus participaciones. Hemos trabajado bastante en esta noche. Perfecto, chicos. Gracias, gracias, ¿ah? Gracias por sus participaciones, sus preguntas, etcétera. Pasen a la evaluación, por favor, pasen a la evaluación.